Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá hoy con Guido Feld, profesor universitario y analista de política internacional y también columnista en el periódico argentino Infobae. Guido, bienvenido. Hola Debbie, ¿qué tal a todos los oyentes? Antes de empezar con el podcast, quiero contarles que abrimos nuestra comunidad Tzlil en el Medio Oriente. Les dejo el link en la descripción del episodio para que puedan inscribirse. Va a haber también una comunidad exclusiva que ya muy pronto la vamos a lanzar, donde van a poder ustedes ser partícipes del podcast y van a poder mandar preguntas y ver pedazos que solo son para esa comunidad. Y ahora sí, empecemos. La guerra entre Israel y Hamás ha llegado a un punto al que muchos habían esperado. Después de 2 años de guerra, el mes pasado finalmente se llegó a un acuerdo de cese al fuego mediado por Estados Unidos que incluye, entre otras cosas, la retirada parcial de las fuerzas de defensa israelíes de Gaza, conservando un perímetro de seguridad, la liberación de presos palestinos de cárceles de Israel y la liberación de todos los rehenes israelíes con vida o sin vida que fueron secuestrados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre. De entrar el acuerdo en efecto, los 20 rehenes con vida fueron liberados, pero varios de los que habían perdido la vida fueron retenidos por Hamás con el pretexto de que no sabían su ubicación y han sido devueltos poco a poco con el pasar de las semanas. En este momento, ya más de un mes después de que el acuerdo entró en efecto, quedan todavía 3 rehenes en las manos de Hamás. Sin embargo, este acuerdo todavía sigue en pie. Este cese al fuego simboliza para muchos el principio del final de la guerra, pero todavía quedan muchísimas cosas por resolver y esto lo vamos a desenvolver hoy acá con Guido. Así que Guido, para empezar, ¿nos puedes contar un poco qué ha cambiado en el campo desde el principio del cese al fuego? Mira, principalmente yo diría que la idea de que Israel ha logrado una victoria parcial al respecto con la liberación de los rehenes tanto vivos y la devolución de los rehenes muertos, pero obviamente el desgaste que esto implica. A ver, se especula con que jamás está demorando la entrega de los últimos secuestrados muertos, en parte para demorar la implementación del cese al fuego, que implicaría, entre otras cosas, el desarme de esta agrupación, que es una de las cuestiones que ellos claramente no están queriendo ceder, o por lo menos están queriendo demorar con todo esto. De todas formas, tarde o temprano se va a llegar a este punto y acaba de venir el momento de la verdad, que es si se admite el ingreso de una fuerza internacional y jamás definitivamente termina cediendo el poder de lo que siguen controlando en Gaza y accede a desarmarse, que era parte de los acuerdos que se buscaron este cese al fuego. Ahora lo que viene es una cuestión vinculada a la implementación de todo esto, porque el acuerdo está firmado. Como vos muy bien, lo que pasa mediante una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que pasa en la implementación, y ya ha habido casos donde se han buscado acuerdos, incluso con otras agrupaciones, que después quedan muy bien en cuanto a lo que se firma, pero después en la implementación falla o se hace a medias y termina generando efectos no deseados. Y acá el problema también, más allá de Hamas, recordemos que hay otras agrupaciones armadas como la Yihad Islámica, entre otras, o por ejemplo la agrupación terrorista, la Brigada de Mujahideen, que fueron responsables, por ejemplo, entre los secuestros y asesinato de los Vivas, que no quedan bien claro qué va a pasar con esas otras agrupaciones armadas una vez ante el desarme de Hamas o que se den el poder. Eso es un punto que todavía no está bien claro en el acuerdo a la hora de implementarlo. Y tampoco está bien claro qué fuerzas internacionales van a integrar justamente esta nueva fuerza que se está hablando en el acuerdo. Se ha hablado en un momento que iba a ser dirigida por Tony Blair, cosa que ha sido vetado por muchos países. Israel tiene un problema con que, por ejemplo, Turquía integre esas fuerzas de paz, claramente porque por la beligerancia que el gobierno turco tiene hacia Israel, con lo cual está todavía en veremos. Pero yo diría que el gran foco importante, que es la devolución de los rehenes, tanto vivos y muertos, es lo que todavía está, por lo menos es lo más importante que tanto la sociedad israelí como buena parte de la dirigencia política ve. Y después no nos olvidemos el aspecto de la política interna. Después cuando se calmen las aguas respecto a lo que fue la campaña militar y tengamos que adjudicar responsabilidades tanto políticas como militares sobre el 7 de octubre, eso es un debate que todavía la sociedad israelí lo tiene pendiente. Por más que ya ha habido alguna adjudicación de responsabilidades, todavía esto es la punta del iceberg.
Entonces, eso del punto de vista concreto. Ahora, si vos me preguntás del punto de vista geopolítico, a ver, la campaña de Gaza no fue un episodio aislado. O sea, fíjate cómo está redefiniendo el equilibrio regional. Porque Israel sigue siendo militarmente dominante, pero como te comentaba, el verdadero desafío es político. O sea, cómo contener la erosión de la legitimidad internacional sin ceder en seguridad, que es lo que a Israel más le importa. Entonces, el futuro de Israel va a depender menos del campo de batalla y más de su capacidad de traducir victorias tácticas en estabilidad estratégica. Guido, y te paro ahí porque ya vamos a hablar un momento de lo que va a pasar de ahora en adelante, pero ya que te tenemos acá, quiero por un momento hablar de cómo se llegó a este acuerdo. Y yo te quería preguntar una cosa, la carta más importante de Hamás desde el día uno de la guerra fue los secuestrados israelíes, ¿cierto? Que eran la prioridad número uno, obviamente, para el pueblo de Israel o para la mayoría, la gran mayoría del pueblo de Israel. ¿Cómo el presidente Trump llega a persuadir a Hamás para que soltara esta carta y liberara a los secuestrados israelíes finalmente? Bueno, Trump es el mejor ejemplo de un presidente que forzó un acuerdo entre las dos partes para llegar a un tipo de acuerdo. No es algo que Estados Unidos no haya hecho nunca con Israel. Pensemos allá a lo lejos, la guerra de Yom Kippur con Golda Meir, Egipto y Siria del otro lado, pero no es la primera vez que Estados Unidos fuerza a ambas partes, a las partes enfrentadas en este conflicto, a ceder o a llegar a un acuerdo que no, tal vez desde el punto de vista no soluciona el interés de fondo. Obviamente hubo muchas presiones al gobierno de Netanyahu para llegar a un acuerdo en este estilo y suspender lo que era la campaña en Gaza City, pero obviamente la amenaza contra Hamas estaba que si no cedían o en la liberación de los rehenes iban a permitirle a Israel hacer lo que estaba haciendo. Con lo cual, ambas partes se habían presionado. Hamas por el temor de perder todo lo que quedaba de poder e Israel porque la condena internacional se multiplicara y que en definitiva en algún momento Trump terminara haciendo una acción que realmente dañara a Israel. Por más allá de la condena internacional, ellos lo separaban en plano. A ellos les importaba a Israel que Estados Unidos no se pusiera en contra de ellos. Entonces acá vos ves un muy buen ejemplo de, que es lo que a veces yo discuto con otros colegas, de que no siempre los intereses de Estados Unidos están alineados necesariamente a los intereses del gobierno israelí de turno. A veces Estados Unidos tiene en cuenta los intereses regionales, que no necesariamente son iguales a los intereses israelíes en cuanto a seguridad. Con el tema de Irán también, viste, lo mismo cuando se frenó una campaña que Israel podría haber continuado tranquilamente varias semanas más. Estados Unidos con la intervención que hizo bombardeando las centrales nucleares, quiso decirlo, bueno, ya está, ahora lleguemos justo, ¿de acuerdo? Y cortémosla ahí. No era necesariamente la intención del gobierno israelí del momento parar esa campaña. Pero ahí vos ves bueno, tanto como en Irán como acá, vos ves una tendencia del gobierno de Trump, que es no querer que escalen los conflictos y querer contenerlos lo mayor posible, porque su foco está principalmente en China. No quiere problemas en Medio Oriente, no quiere problemas de que se desborde la situación acá, porque quiere que su mayor esfuerzo, tanto económico y militar, esté en contener a China y no tanto en la región. Entonces va a buscar cualquier acuerdo que le beneficie o que haga, mejor dicho, que estabilice la región, que no necesariamente esto se traduce en que los intereses de Israel se vean reflejados. Y eso es lo que a veces creo que es importante poder diferenciar. Y uno de los objetivos de Israel desde el principio de la guerra es terminar con la organización terrorista Hamas. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto se llegó a cumplir este objetivo? A ver, muy buena pregunta, Debbie. Era un objetivo, si vos me preguntás, inalcanzable, porque Hamas no es una agrupación, o sea, es una idea. Las ideas no se matan, las ideas no se destruyen. Vos podías minimizar las capacidades militares de esta organización terrorista, pero si los problemas de fondo que llevaron al surgimiento de una nación de este estilo yihadista no desaparecen o no cambian, hoy se llama Hamas, mañana se llama la Yihad Islámica y mañana podemos tener una versión vinculada a ISIS, Palestina tranquilamente. Es decir, las ideas que llevan a que el yihadismo tomara el poder y que la lucha palestina se transformara bajo esa bandera van a seguir existiendo y de hecho no me sorprendería que si después de este conflicto no cambian las condiciones de vida en Gaza o no se llega a una solución política sobre el tema palestino, de acá a 10, 15 años vas a tener a la nueva generación de militantes yihadistas siendo parte de una organización de este estilo, que van a querer cometer crímenes contra la población israelí. Es decir, hoy terminó una guerra, pero no terminó el capítulo, no terminó el conflicto que llevó a que esta guerra estallara. Y el problema palestino y sobre todo las condiciones que están en Gaza están dejando las condiciones para que otra agrupación
quizás más extremista, si es que lo hay, si es que es posible, tome algún día el poder y lleve adelante algún ataque quizás de la envergadura del 7 de octubre o peor. Ese es el gran peligro y el gran riesgo que cualquier gobierno israelí, tanto este como el futuro, tiene que tener en cuenta. Hay que buscarle alguna solución al problema palestino. Ya habría que ver si tiene que ser con algún tipo de Estado, con algún tipo de autonomía o con algún tipo de construcción política, pero en definitiva no se pueden quedar tranquilos de que ya está, con esto que quedó, no va a volver a pasar. No, justamente se están sembrando las condiciones para que de aquí a 10 años o 15 esto vuelve a estallar con mayor virulencia. Y esta es una de las complejidades de este conflicto, una violencia, momentos de paz, relativa paz y calma, y después momentos de estallido de extrema violencia, con los resultados que hemos podido ver. No, y aparte Israel tiene otro problema que dejó esto, que tener que pelearse contra la narrativa de genocidio. Este conflicto, a diferencia de los que por ahí vimos anteriormente, dejó un quiebre en buena parte de la comunidad internacional, donde se quiere instalar la idea de que Israel cometió un genocidio en Gaza, que obviamente es impreciso desde el punto de vista jurídico, por varios motivos, porque esto tuvo que ver una guerra y un conflicto armado, pero más allá del término jurídico que no aplica, sí creo que es algo que desde el punto israelí queda reflejado, que es que la batalla cultural, la batalla del encuadre, Israel la perdió. ¿Por qué? Porque esto fue visto como una guerra larga, que no tenía un horizonte político claro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando por mucho tiempo se mantiene algo así, esto deja un vacío que otros llenan, con su narrativa. Y entonces esta narrativa no solamente pega en redes, sino que muchas veces erosiona legitimidad, tensiona alianzas y, ¿qué pasa? Condiciona cualquier reconstrucción regional después de la guerra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede impactar esto en los acuerdos de Abraham? Los acuerdos de Abraham, por ejemplo, no están muertos. Están justamente, de hecho, hasta ahora vemos que se ha agregado a Kazajistán al respecto. Pero sí están como en pausa. Porque, ¿qué pasa? Ningún país del Golfo va a dinamitar algo que le conviene, pero tampoco pueden normalizar como si nada la calle, como si nada mientras la calle árabe esté encendida. Eso como para que tengamos en cuenta. Entonces, todo gira alrededor de una pregunta. ¿Qué plan político puede ofrecer Israel para ahora, para el día después, que permita reactivar esta coalición sin blanquear lo que está pasando en Gaza? Es decir, ¿cómo podemos incentivar a Arabia Saudita a que de forma abierta haga lo que está haciendo por debajo de la mesa, que es reconocer la existencia del Estado de Israel? Principalmente Gaza era lo que estaba pasando en Gaza era un obstáculo a que esto avanzara, por lo menos con los países que más importan, como por ejemplo Arabia Saudita. Entonces ahí tenés un eje de cómo a veces, por un lado tenemos la narrativa que se va a instalar en ciertos países, no tanto los árabes, pero sí, fíjate en Occidente, de que Israel comete genocidio, que es una narrativa que solamente sabemos que no tiene fundamento de ningún punto, pero en los países árabes las protestas pro-palestinas están siendo prohibidas porque justamente ellos ven a Hamas como una amenaza más que como un activo en sus intereses regionales. Entonces vemos esa dualidad y esa paradoja también. Y ahora sí hablamos un momento de las condiciones no ideológicas, sino más físicas de infraestructura de Hamas. ¿Qué tanto Israel logró terminar? ¿Hasta qué punto Israel logró terminar con esta organización? Mira, la gran mayoría de los líderes directos que participaron del 7 de octubre, no todos, te diría que tendríamos un porcentaje del 90%, han muerto durante la guerra. Sinwar, Mohamed Deif, Shabana, diferentes líderes que han sido históricos de Hamas y que Israel históricamente no los podía agarrar, como Mohamed Deif, han sido eliminados en este conflicto, pero todavía han quedado alguno que otro que no es tan conocido, como Isa al-Din al-Haddad, que todavía sigue comandando el grupo militar en Gaza, la pata militar en Gaza, y también tenemos a la plana mayor de Qatar, que como sabrás Israel intentó eliminar hace unos meses, pero de forma no exitosa. Es decir, se ha eliminado buena parte de los cuadros militares dentro de Gaza, pero lo que era la plana política en Qatar sigue con vida, y tenés algún que otro dirigente todavía con veterano que puede ser todavía reconstruida militarmente Gaza, pero con mayor dificultad. La verdad que la mayor parte de la plana militar e histórica jamás ha sido diezmada en este conflicto, que no quiere decir que no puedan ser reemplazados, pero van a estar por lo menos un par de años hasta volver a ser el Hamas que era antes del 6 de octubre. Sobre todo hay que ver qué pasa ahora con la implementación del acuerdo buscado, si se va a lograr o no el desarme de Hamas y si se va a lograr, por ejemplo, exiliar a las dirigentes, por lo menos los que están en Gaza. Eso es algo que hay un consenso al respecto, que jamás no puede ser parte de ninguna construcción política o una arquitectura política que pueda haber
en la Gaza que Israel no controla de forma directa. Y nos puedes contar también un momento qué está sucediendo con los alrededor de 200 miembros de Hamas que están atrapados en este momento en un complejo de túneles de la organización terrorista. Bueno, es una pelea, una puja con Estados Unidos, porque Estados Unidos está tratando de negociar porque esos miembros puedan volver a la Gaza todavía controlada por Hamas, o sea, que puedan tener un salvoconducto. Israel no quiere saber nada de eso, y en el medio empezaron a haber discusiones sobre los rehenes muertos, que, por ejemplo, la semana pasada se discutía el tema de Goldín, devolver el cuerpo de Hadar Goldín, lo cual Israel se negaba, pues eso era parte del acuerdo que se había firmado, que entre otras cosas también devolvieran los cuerpos de quienes habían muerto en guerras anteriores. El de Hadar Goldín era el que restaba. Entonces, por ejemplo, ahí empezás a ver que a veces hay una tensión entre cómo Israel quiere manejar la situación y cómo Estados Unidos le impone para evitar una escalada. Si me preguntaba, lo que Israel quiere particularmente es eliminar túneles, incluyendo a los militantes jamás que están adentro, pero Estados Unidos está intentando abogar por la posibilidad que haya un salvoconducto. Entonces, en eso está todavía. Así que todavía son cuestiones que no, son detalles de un problema mayor que todavía no están resueltos. Y solo para que nuestros oyentes entiendan, estos túneles están ubicados en la zona todavía controlada por las fuerzas de defensa israelíes de Gaza. Exacto. eh, y lo que quieren estos miembros de Hamas es volver a la zona que Hamas controla en este momento. Y Guido, mañana lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a votar por una resolución para endorsar el acuerdo comprensivo de cese al fuego del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto y qué implicaría que el Consejo de Seguridad de la ONU vote a favor? Bueno, le agrega mucha más presión a los estados participantes, como por ejemplo sería Israel. La verdad que a los actores no estatales lo que diga ya el Consejo de Seguridad no les importa mucho, pero sí de alguna forma le da legitimidad a una rúbrica a lo que ya se está estableciendo en la práctica. Eso probablemente va a tener el aval de muchos de los miembros participantes del Consejo de Seguridad, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, pero se le quiere dar como una legitimidad internacional. Lo que para mí es interesante que este conflicto reflejó es que la ONU todo lo que sería el multilateralismo brilló por su ausencia. En todo lo que fue la gestión de conflicto, fíjate que con Trump volvimos al realismo puro y duro, donde justamente son los poderes fácticos y reales los que realmente gestionan y ponen algún tipo de límite en el conflicto. Acá tenía que estar hablando Estados Unidos, Israel y si quieren algún que otro actor regional, pero la ONU como institución, o cualquier movimiento multilateral quedó prácticamente en segundo plano, sin ningún tipo de voz ni de voto en todo lo que estuvo pasando. Entonces yo te diría que hay que tomarlo de ese lado, del punto de vista formal, pero también tomarlo con pinzas porque estamos con un Estados Unidos que hace valer su poder real por sobre lo que las instituciones internacionales dicen que hacen. Entonces yo te diría que hay que tomarlo más, no tanto lo que Estados Unidos trata de proponer a nivel multilateral, sino lo que termina siendo a nivel real y concreto, que es imponer un acuerdo a las partes aunque no sea el más beneficioso para todos. Yo te diría que hay que verlo de ese punto de vista, ver a Estados Unidos en clave realista y no tanto en clave liberal, institucionalista, que son las dos escuelas que siempre están en pugna a la hora de evaluar todo esto. Y este acuerdo incluye el despliegue temporal de una fuerza militar internacional en Gaza para lograr la demilitarización de Hamas y también mantener el orden en la franja mientras eso sucede. Esta parte del acuerdo fue apoyada por Estados Unidos, por Israel, con diferentes puntos de vista y con diferentes requerimientos, pero también por potencias árabes de la región como Arabia Saudita y Qatar. Pero parece ser que Rusia, quien tiene derecho al voto en el Consejo de Seguridad, no está muy de acuerdo con esta fuerza internacional. Guido, ¿por qué Rusia no está convencida de esta iniciativa? Principalmente porque no, particularmente considera que no beneficia a sus aliados regionales. También particularmente no se le ha dado mucho hincapié a Rusia, particularmente en este conflicto, con lo cual esto también tenemos que verlo en el marco de lo que es la crisis de Ucrania, particularmente la guerra de Ucrania, perdón, y no solamente en el marco regional, pero particularmente en este conflicto, Rusia tuvo una actitud muy ambivalente. A Israel le interesa mucho tener muy buena relación con Rusia, pero particularmente no nos olvidemos que en este último año Rusia perdió mucha influencia en la región. Perdió influencia cuando cayó el régimen de Assad, perdió influencia, a su aliado iraní le ha sido muy golpeado duramente, entonces también entendamos que tenemos una Rusia muy debilitada en la región que ha perdido influencia. Entonces, si se va a consolidar un acuerdo que beneficia a aliados, sobre todo Estados Unidos,
Rusia queda bastante al margen de lo que está pasando. Entonces, claramente es un intento de la Federación Rusa por tratar de tener mayor influencia en el devenir de la región, que en este último año ha sido muy golpeada y muy debilitada. Todavía no queda bien claro cómo se va a conformar esa fuerza. Ya viste, Israel está haciendo mucho hincapié en que Turquía no puede participar. ¿Por qué? Porque Israel se está anticipando a que Turquía probablemente en un par de años, esto te digo yo, va a querer ocupar el rol que ocupa Irán ahora. Siempre el miedo de buena parte de la dirigencia israelí es que Turquía, eso, va a ser el próximo Irán a nivel amenaza que lo que se ve ahora. Entonces, claramente, desde ese punto de vista, Israel no quiere saber nada con la idea de que Turquía integre ese cuerpo regional, ese cuerpo de paz. Por obvios motivos, es como tener al enemigo dentro de tu propio territorio. Entonces ahí ves que más allá de lo que está pasando ahora, siempre el juego está en el largo plazo. Como yo veo que se puede posicionar todo esto. Israel, con todo este status quo que se está buscando ahora, Israel logró por lo menos ampliar su buffer de influencia en Gaza para evitar que se repita en el corto plazo un atentado como el 7 de octubre, logró prácticamente desarmar o mostrar la realidad de Irán, que era el temor con Irán, fíjate que parecían que era muy fuerte desde el punto de vista militar, e Israel demostró con esta campaña militar que son un tigre de papel. Más allá de los ataques que hubo a Tel Aviv, desde el punto de vista militar, cuando vos comparás el ratio de bajas y el nivel de daño que Israel le hizo a Irán, te das cuenta que no era más el temor que se tenía pensado que la capacidad de daño real que Irán te podía hacer. Y aún así todavía se especula que puede llegar a haber una segunda campaña porque todavía no se logró doblegar a la voluntad iraní de un arma nuclear. Todavía se está especulando con eso. Pero el tema es que más allá de Irán y el avance de los acuerdos de Abraham, los desafíos para Israel no terminan. Entonces ahora el temor de muchos israelíes está puesto en el rol de Turquía. Que a Turquía se lo ve como un actor complejo, que cada vez se está islamizando más, que cada vez está adoptando posturas mucho más parecidas a las que puede tomar Irán, entonces se lo empieza a ver con ese rol a Turquía. No en lo inmediato, pero sí de acá a 10 años, también a Turquía se lo va a ver como el país desestabilizador por excelencia en la región, queriendo justamente hacer lo que hace Irán ahora, reescribir el status quo bajo su conveniencia. Entonces, y es distinto Turquía que lo que es Irán, del punto de vista regional. Así que tenés un desafío por delante. Y mientras tanto, hay grupos armados con los cuales siempre van a seguir queriendo combatir por Palestina. Y no veo todavía del actual gobierno israelí una actitud real de querer buscar un acuerdo de fondo con todo esto. Es decir, la actitud del gobierno de Bibi sigue siendo la misma de siempre. No hay con quién negociar del otro lado. Son una amenaza. El 7 de octubre claramente no ha contribuido a eso claramente, a que haya una empatía entre israelíes y palestinos, con lo cual tenés un escenario complejo por delante donde acá lo interesante va a ser ver esto, cómo se estructuran las narrativas de las partes, cómo va a concebir Israel con su propia gente, con sus comunidades en la diáspora, lo que ha pasado y cómo se va a concebir la relación con los palestinos y cómo también los palestinos van a concebir de su propia narrativa todo lo que fue el 7 de octubre y la guerra posterior que vino, que fue destructiva para eso, por lo menos los que vivieron en Gaza. Con lo cual, yo te diría que acá el eje está puesto en cómo se va a estructurar las siguientes narrativas de aquí a un par de años, para entender también hacia dónde estamos yendo. Y hasta acá vamos a dejar el día de hoy. Tenemos otro episodio la próxima semana donde continuamos nuestra conversación con Guido y hablamos de qué vemos ahora hacia el futuro. Espero que les haya gustado el episodio y les recuerdo a todos ustedes que ahora tenemos nuestra comunidad Etzlil a la cual se van a poder inscribir en el link que dejo acá abajo del episodio y que también pronto va a salir allá la opción para que ustedes puedan participar en el podcast y puedan aportar con preguntas y también hacer preguntas para mí. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.